Saludos, Dios les bendiga en este día. Estamos con Números capítulo 31 y por ser largo este capítulo lo vamos a dividir en tres partes. Desde el versículo 1 hasta el versículo 11 podemos ver la venganza contra los madianitas. Esta es una orden que Dios le dio a Moisés, producto de que los madianitas, a través de la instigación por medio de las mujeres, la seducción por medio de las mujeres, lograron que Israel pecase en Baal-peor. Conocemos la historia, sabemos que a través de Balaam fue que Dios utilizó a este hombre para bendecir a Israel en lugar de maldecirlo. Pero Balaam hizo algo terriblemente malo, ya que instigó a las mujeres madianitas a seducir a los israelitas, y allí cayeron muertos en el desierto multitudes de hijos de Dios, producto de que Balaam, prácticamente un falso profeta, podemos decir una especie como de brujo, sedujo a través de sus malos consejos a los israelitas, los cuales lamentablemente cayeron en la trampa. Pero desde el versículo 1 al versículo 11 podemos ver no una venganza, como muchas veces Jesucristo nos enseñó que no debe suceder entre los cristianos ni entre las personas de este mundo, una venganza del juicio de Dios en contra de las cosas que se oponen al Evangelio. Podemos ver, por lo tanto, a partir del versículo 1 al versículo 11 de Números 31, que esta enseñanza nos da a nosotros un ejemplo de lo que es el juicio de Dios en contra de las cosas del ocultismo, o lo que tiene que ver con las cosas espirituales, las guerras espirituales que se producen, de las cosas que no se ven, de las cosas que suceden en los cielos. Sabemos que hay 3 cielos, las que se producen en los lugares celestiales. Por eso podemos hablar entonces del juicio de Dios como una enseñanza en estos versículos desde el 1 hasta el versículo 11. Nos deja una gran enseñanza en cuanto a que Dios ejecuta sus juicios como Dios ya lo tiene establecido en su palabra. Así que confiemos en esto, que las cosas del ocultismo, las cosas espirituales, la guerra espiritual que tenemos con los espíritus malignos, contra los ángeles caídos en los lugares celestes, como decía Pablo, es una victoria ganada. Vamos a pasar ahora a la segunda diapositiva y vamos a ir viendo que Dios ya le había advertido a Israel de que no debían entregarse a las cosas del mundo, pero todavía en el corazón de los israelitas existía la pasión por las mujeres. Y Moisés les dice: ¿por qué dejaron vivas a estas mujeres madianitas cuando debían haberlas muerto? Ya que las madianitas fueron las que sedujeron a Israel allí en el desierto, instigadas por Balaam, el falso profeta. Desde el versículo 12 al versículo 24 podemos ver en Números 31 esta historia, y bueno, esto nos deja mucho a nosotros para aprender, ya que esta es una de las armas preferidas del diablo cuando no puede, a través de la brujería, del curanderismo, de las maldiciones, detener los planes de Dios en nuestra vida. Entonces el diablo utiliza lo que sabe que es la debilidad del hombre y de la mujer, que es la parte pasional, la parte de la seducción, la parte aquella que va a los sentimientos, las emociones, y muchos son, y lo conocemos porque esto sabemos que es de público conocimiento, los que caen lamentablemente en la trampa de la seducción. Pastores, evangelistas, profetas, sacerdotes, hay todo tipo de líderes religiosos que caen lamentablemente en esta trampa, que el diablo sabe que lo puede utilizar de una manera exacta, de una manera concreta o de una manera certera, podríamos decir. Y muchos caen en la trampa de este tipo de artimañas que utiliza Satanás para destruir a los creyentes. Así que mucho cuidado. Nosotros sabemos que no hay agüero contra Israel, no hay agorero contra el pueblo de Dios, no hay brujo, ni curandero, ni maldición que nos pueda destruir a nosotros los cristianos, pero sin embargo, cuando nos presentan
o cuando el diablo nos presenta un panorama de seducción, un panorama de mujeres, un panorama de hombres que quieren seducir nuestras vidas, muchas veces los líderes terminan cayendo y terminan dando mal ejemplo y Satanás ya ha ganado la batalla. Estas cosas no deben suceder en nuestra vida, pero suceden. Hay que estar preparados para que no suceda jamás. Y la última parte, desde el versículo 25 al 54, podemos ver lo que Dios quiere para su pueblo, ya que después de vencer a los madianitas había que repartir el botín de la guerra. Bueno, acá vemos, primera enseñanza, de que Dios quiere justicia, 50% del botín para el pueblo que no fue a la guerra y 50% para los soldados. Y el resto se repartía entre los levitas y los sacerdotes. Notemos acá la justicia de Dios en todo sentido. Y Dios quería que en la tierra prometida haya justicia. Lo mismo quiere Dios también en su iglesia, justicia, no injusticia. Y también que nosotros nos manejemos con las personas que no conocen a Dios, que no son cristianos, también de la misma manera. Una de las cosas que ofende a Dios y que enoja el corazón de Dios es la injusticia, la balanza falsa, pesar mal en los corazones, hablar mal de la otra persona y destruirla. Y más que nada, hacer injusticia en la familia, hacer injusticia entre los seres queridos, hacer injusticia con los hijos, hacer injusticia con el esposo y con la esposa, con los vecinos, con los amigos. Mucho cuidado en no hacer justicia, porque Dios es un Dios de justicia y quiere que también nosotros practiquemos tal justicia. Y la otra enseñanza es que esto nos muestra a nosotros lo falso que es la enseñanza del diezmo en la actualidad, ya que aunque está en la Biblia, sin embargo, en el Nuevo Testamento jamás se diezmó, porque acá lo importante era entender de que Dios siempre quería justicia para el pueblo, justicia y amor. Y en el Antiguo Testamento se diezmaba, y lo podemos ver en el tema de Abraham, cuando también Abraham entregó el 10% del botín, pero no se quedó con el saldo. Así que bueno, acá podemos ver algo parecido. Hay un reparto del botín, pero en ningún momento se aplica lo que pasó con Abraham. Si Moisés hubiese tenido en mente lo del diezmo de Abraham, seguramente lo hubiera hecho, porque Abraham también repartió el 10% del botín. Pero en este caso, el botín de los madianitas no se repartió como diezmo, sino como Dios lo mandó. Y fue el mismo Dios que dijo 50% para el pueblo, 50% para los sacerdotes, el saldo para los levitas y para los sacerdotes. Así que ni siquiera Dios puso como regla entregar el diezmo como lo entregó Abraham. Cuanto más hoy podemos ver que esto es una mentira y un engaño, porque Dios mismo muestra que este tipo de botín de Números capítulo 31 no se aplicó con la misma regla que se aplicó también allí en Génesis capítulo 14. Así que, hermanos queridos, advertidos acerca de esto, enseñados acerca de esto, podemos descansar en la confianza que Dios nos da.